Los papeles del capitán. Capítulo 6. Cabalgamos bastante deprisa hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Livesey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance me dijo que me apeara y llamase a la puerta, y Dogger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada. ¿Está el doctor en casa?, pregunté. No, me contestó. Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trelawney. Entonces, vamos allá, muchachos, dijo el inspector. Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché, teniéndome a la correa del estribo de Dogger hasta el pabellón del conserje, y de allí arriba por la larga avenida, alumbrada a aquella hora por el resplandor de la luna. De uno y otro lado, en medio de viejos jardines, destacaba la blanca silueta del grupo de edificios que formaban la universidad. Aquí, el inspector Dance desmontó y, llevándome consigo, obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para comentar un pequeño asunto. El criado nos condujo por un pasillo esterado en cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes, coronados de bustos de sabios de todas las edades. Allí encontramos al caballero Trelawney y el doctor Livesey charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había tenido yo ocasión de ver de cerca al caballero Trelawney. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero y encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo. «Pase, señor Dance», dijo entonces en un tono benévolo y amable. «Buenas noches, Dance», dijo a su vez el doctor con una inclinación de cabeza. «Y buenas noches a ti también, amigo Jim. Qué buenos vientos los traen por acá». El inspector se quedó de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que recita la lección. Era de verse cómo aquellos dos caballeros se acercaban insensiblemente, y qué miradas se dirigían el uno al otro, embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar sus puros. Cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada, el doctor se dio una buena palmada en el muslo y el caballero Trelawney exclamó: «¡Bravo, bravo!», y en su entusiasmo arrojó su excelente puro a la chimenea. Mucho antes de que lo hiciera se había puesto ya en pie y medía a pasos gigantes la habitación, en tanto que el doctor, como si esto le ayudara a oír mejor, se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí mostrando una figura extrañísima con su propio pelo negro, cortado a peine, como se dice en términos de barbería. Al fin, el inspector Dance concluyó su narración. «Señor Dance», dijo el caballero, «es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto al hecho de haber atropellado a aquel perverso, lo considero, señor mío, como un acto meritorio, tal como el pisar sobre una limaña venenosa. Y por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido clave en este juego. Vamos, niño, ¿quieres hacer el favor de tirar del cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al señor inspector con un buen vaso de cerveza». «Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que esos malvados buscaban?», interrogó el doctor. «Aquí lo tiene usted», dije, alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y le dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello, pero en vez de hacerlo así,
depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo. Caballero Trelawney, dijo, así que el señor Dance haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. Pero en cuanto a Jim, me propongo hacer que se quede esta noche a dormir en mi casa. Así es que, con su permiso, propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de aquel pastel frío para que cene. Como usted quiera, Livesey, dijo el caballero. Hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que un pastel frío. Dicho esto, me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón, con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor, porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el ínterin, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía al fin por despedirse. Y ahora, caballero, dijo el doctor. Y ahora, Livesey, exclamó el caballero en el mismo tono. Cada cosa a su tiempo, como reza un adagio. Dijo el doctor riendo. ¿Ha oído hablar de ese Flint, a lo que creo? Oído hablar de él, exclamó el caballero. Oído hablar de él. Pues sí, ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano. Barbarroja era un niño de pecho junto a él. Los españoles le tenían un miedo tan horrible que, debo decirlo con franqueza, me sentía yo orgulloso de que Flint fuese un inglés. Yo he visto con mis propios ojos las gavias de su navío a la altura de la Trinidad, y el gallinazo, hijo de borrachín, con quien yo me había embarcado, hizo proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto España. Está bien, dijo el doctor, también yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esta. ¿Tenía dinero? ¡Dinero! ¿Ha oído cosa igual? Pues ¿qué es lo que esos villanos buscan sino dinero? ¿Qué les importa a ellos? Nada que no sea dinero. ¿Y por qué otra cosa arriesgarían sus viles pellejos si no fuese por dinero? Eso lo veremos pronto, replicó el doctor. Pero usted está tan extraordinariamente emocionado y tan declamador que no acierto a sacar en limpio nada de lo que deseo. Lo que yo quiero saber es esto. Suponiendo que tenga yo en mi bolsa aquí la llave para descubrir el punto en que Flint ha sepultado su tesoro, ¿ese tesoro será algo que valga la pena? Que valga la pena, por San Jorge, valdrá nada menos que esto. Si tenemos esa clave que usted sospecha, yo fletaré un buque en Bristol y llevaré conmigo a usted y a Hawkins, y crea que desenterraré el tal tesoro, aunque deba buscar un año entero. Muy bien. Ahora pues, si Jim da su consentimiento, abriremos este paquete, dijo el doctor, poniéndolo sobre la mesa. El lío estaba cosido. Así fue como el doctor tuvo que sacar de su estuche unas tijeras y cortar las hebras que lo aseguraban. Dos cosas aparecieron, un cuaderno y un papel sellado. Primero, examinaremos el cuaderno, sugirió el doctor. Tanto el caballero como yo estábamos observando por encima de su hombro cuando él lo abrió. Pues por lo que hace a mí, ya el mismo doctor me había antes invitado a que me acercase sin ceremonias, dejando la mesa donde había cenado, para participar en el placer de la curiosa investigación. En la primera página no había más que algunos rasgos de manuscrito, como los que un hombre con una pluma en la mano puede hacer por vía de práctica o de entretenimiento. Una de las frases escritas era la misma que el capitán llevaba en los dibujos indelebles de su brazo. Caprichos de Billy Bones. Luego se leía esto. Maese W. Bones, piloto. No más ron. Y cerca de Punta de Palma lo hubo. Y algunos otros motes y palabras sueltas, en su mayor parte ininteligibles. No pude prescindir que se excitara mi curiosidad pensando qué sería lo que hubo, qué fue aquello que escribió. Lo mismo podía tratarse de una buena estocada en la espalda que de cualquier otra cosa. No sacaremos de aquí gran cosa en limpio, dijo el doctor, volviendo la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban
llenas de una curiosa serie de entradas. En el extremo de cada una de las líneas se veía una fecha, y en la otra una suma de dinero, como los libros de cuentas comunes y corrientes. Pero en vez de palabras explicativas, solo se encontraba un número variable de cruces entre una y otra. En la fecha marcada 12 de junio de 1745, por ejemplo, se veía claramente que la cantidad de 60 libras esterlinas se debía a alguien, y no se veían sino 6 cruces para explicar la causa u origen de la deuda. En algunos lugares, para mayor seguridad, se añadía el nombre de algún lugar como a la altura de Caracas, o bien una mera cita geográfica de latitud y longitud como 53 grados 17'20 y 19 grados 2'40. Aquel memorándum contenía cerca del espacio de 20 años, aumentando, como era natural, el guarismo total, a medida que el tiempo avanzaba, hasta que al final se veía un gran total sumado, después de 4 o 5 adiciones equívocas rectificadas, y por todo apéndice estas 3 palabras: Hucha de Bones. No le hallo a esto pie ni cabeza, dijo el doctor. Pues la cosa es clara como la luz del mediodía, exclamó el caballero. Este es el libro de cuentas del malvado pirata. Esas cruces ocupan allí el lugar de los nombres de buques y aldeas que él echó a pique o entró a saqueo. Las sumas no son más que la parte que en cada hazaña de esas tocó a nuestro escorpión, y en donde tenía algún error ya ve usted que cuidaba de añadir algo que aclarara, como a la altura de Caracas. Ya puede usted colegir por esa inscripción que algún desdichado buque fue tomado al abordaje a la altura de las costas mencionadas. Dios haya recibido en su seno a las pobres almas que tripulaban esa barca, hace tiempo ya. Es verdad, dijo el doctor. Ve usted de lo que sirve que uno sea viajero, es verdad. Y el monto aumenta a medida que él asciende en categoría. Muy poco más había en el libro, excepto determinaciones geográficas de algunos lugares anotados en las hojas en blanco, hacia el fin del cuaderno, y una tabla para la equivalencia de monedas francesas, inglesas y españolas. Hombre arreglado, exclamó el doctor. No era a él a quien podían hacérsele trampas, de seguro. Ahora, prosiguió el caballero, veamos esto otro. El papel cuyo examen seguía estaba sellado en diversos puntos, habiéndose usado un dedal como sello. Tal vez el mismo que había yo encontrado en la bolsa del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y apareció entonces el mapa de una isla, con su latitud, longitud, sondas, nombres de montañas, bahías, caletas, abras y todos los pormenores necesarios para poder llevar un buque a anclar a salvo en sus costas. Parecía como de unas 9 millas de largo y 5 de ancho, teniendo la figura de una especie de dragón en pie. Presentaba 2 magníficos fondeaderos, perfectamente cerrados, y un monte en la parte central, marcado con el nombre de El Catalejo. Veíanse algunas adiciones hechas en fecha más reciente, pero lo que más saltaba a la vista eran 3 cruces marcadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una al sudoeste, y además, escrito con la misma tinta encarnada, en caracteres muy largos y elegantes, bien distintos de la tosca escritura del capitán, estas 3 significativas palabras: aquí el tesoro. Por detrás, la misma mano había trazado estas explicaciones complementarias: un gran árbol en la vertiente del Catalejo en dirección NNNE. Islote del Esqueleto S.
y una cuarta al E. 10 pies. El lingote de plata está en el hoyo al lado N. Puede encontrarse siguiendo el declive del monte al E. 10 brazas al S del peñasco negro que tiene una cara. Las armas se encontrarán fácilmente en la loma de arena que está en la punta N del fondeadero septentrional, en dirección E, y una cuarta al N. Firmado J.F. Esto era todo, pero conciso como era, y para mí incomprensible, llenó de júbilo al caballero y al doctor Livesey. Livesey, dijo el señor Trelawney, va usted a abandonar en el acto su desdichada y penosa profesión. Mañana salgo para Bristol, en 3 semanas, no, en 2 semanas, en 10 días le aseguro a usted que tendremos el mejor buque, sí señor, y la más escogida tripulación que puede suministrar Inglaterra. Hawkins vendrá con nosotros como grumete. Vamos, yo sé que tú serás un gran grumete, chico. Usted, Livesey, será el médico del buque, y yo me gradúo almirante, desde luego. Nos llevaremos a Redruth, Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, viaje rápido, y sin la menor dificultad hallaremos el sitio, y en él dinero en cantidad suficiente para comer, para arrastrar carrozas y para gastar como príncipes durante el resto de nuestras vidas. Trelawney, dijo el doctor, prometo acompañarle en la expedición y puedo responder de su éxito. Jim también vendrá, por supuesto, y será una honra para la empresa. Pero hay un hombre, uno solo, a quien yo temo. ¿Y quién es él?, exclamó el caballero. Nombre a ese pícaro sin dilación. ¿Usted?, replicó el doctor. Usted que no tiene la fuerza necesaria para refrenar su lengua. Nosotros no somos los únicos en conocer la existencia de este documento. Esos individuos que han atacado la posada esta noche, arrojados y valientes marrulleros sin duda alguna, lo mismo que los que se habían quedado guardando la extraña barca de que nos habló Dance. Todos esos, me atreveré a afirmar que otros todavía, por angas o por mangas, se creen en la resolución inquebrantable de apoderarse del tesoro. Ninguno de nosotros debe, pues, salir solo en adelante hasta estar a bordo. Jim y yo andaremos juntos en el ínterin. Usted llevará consigo a Joyce y a Hunter cuando salga para Bristol, y del primero al último de los que estamos aquí, debemos comprometernos a no chistar palabra de lo que hemos descubierto. Livesey, dijo el caballero, usted siempre tiene razón. Por mi parte, prometo estar mudo como una tumba. Fin de la primera parte.